Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda en la que vamos a adentrarnos en un caso que nos llega desde Montgomery, Alabama, a principios del siglo XX. Uf, suena escalofriante. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias a la información que nos has compartido, vamos a intentar explorar la historia de Rhonda Bell Martin. Rhonda Bell Martin. Pues sí, la verdad es que con la información que tenemos de la entrada de la Wikipedia en español, podemos hacernos una idea bastante clara de la biografía y los sucesos que marcaron su vida. Nuestro objetivo hoy es, bueno, intentar desentrañar esta historia, no. Comprender la magnitud de todo lo que ocurrió, los detalles, los pormenores de la vida de Rhonda Bell Martin y sus crímenes. Intentaremos, como siempre, mantener una perspectiva informativa, rigurosa, basándonos en los datos que nos proporciona la fuente y, bueno, sin caer en ningún tipo de sensacionalismo. Desde luego. Comencemos entonces, ¿quién fue Rhonda Bell Martin? Bueno, Rhonda Bell Martin, cuyo nombre de nacimiento era Rhonda Bell Tomley, nació en 1907. Y su vida tuvo un final bastante trágico porque fue ejecutada en la silla eléctrica el 11 de octubre de 1957. Wow. Un dato que es bastante escalofriante y es que en marzo de 1956, Rhonda Bell Martin confesó haber envenenado a su madre, a 2 de sus maridos y a 3 de sus hijas. Madre mía. Negó, eso sí, haber matado a otras 2 hijas que también fallecieron jóvenes. Claro. Pero bueno, en total estamos hablando de 6 vidas que fueron, bueno, pues truncadas de una manera terrible. 6 vidas. Uf, es que es una barbaridad, ¿no? Desde luego. La fuente menciona un detalle bastante peculiar sobre Rhonda Bell Martin y su comportamiento después de estos trágicos sucesos, algo relacionado con las tarjetas de felicitación. Ah, sí, sí. Resulta bastante inquietante porque, al parecer, Rhonda Bell Martin tenía una especial predilección por recibir tanto tarjetas de felicitación como posteriormente tarjetas de pésame. ¡Qué fuerte! Esta secuencia de atención, de alguna manera, pues parecía tener un significado especial para ella. Y además, la fuente subraya que siempre se aseguraba de que todas sus víctimas fueran enterradas juntas en una parcela familiar privada. Vaya. Es un detalle que, bueno, pues nos habla de una psique cuanto menos compleja y perturbadora. La verdad es que sí. Es que ese detalle de las tarjetas a mí me pone los pelos de punta, ¿eh? Como esa necesidad de controlar incluso la narrativa del duelo, ¿no? La forma en que se la percibía. A mí me da la sensación de que podría indicar una profunda necesidad de atención o quizás algo mucho más oscuro, ¿no? Puede ser. La fuente también nos habla de un quinto marido, que además era su hijastro, Y sí. y que también sufrió un intento de envenenamiento por parte de Rhonda. Correcto. Este quinto marido, que como bien dices era su hijastro, también fue víctima de su veneno. Por suerte para él, sobrevivió. Menos mal. Pero claro, quedó parapléjico, con unas secuelas terribles. Y fue precisamente esto, la gravedad de su enfermedad, lo que hizo que las autoridades empezaran a sospechar de Rhonda Bell Martin. Y esto fue clave para que se investigaran todas esas muertes, ¿no? O sea que irónicamente su intento de silenciar una vez más, pues fue lo que terminó por destaparlo todo. Exacto. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos? La fuente menciona que los fiscales tenían una teoría sobre el porqué de estos crímenes. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, la teoría que manejaban los fiscales apuntaba a la posibilidad de que Rhonda Bell Martin estuviera cobrando indemnizaciones de seguros tras la muerte de sus familiares. Sin embargo, la propia fuente señala que esta explicación es poco probable, ya que las sumas que recibía eran mínimas, apenas lo suficiente para cubrir los gastos de los entierros. Y lo más importante, Rhonda Bell Martin nunca admitió que el dinero fuera su motivación. Interesante. Es desconcertante que el beneficio económico fuera tan insignificante, ¿no? Quizás esa fijación por las tarjetas y la parcela familiar que comentábamos antes nos ofrezcan alguna pista, ¿no crees? Y es posible. Podría tratarse de una forma perversa de control, de ser el centro de atención en medio de la tragedia, o a lo mejor una profunda perturbación psicológica que escapa a una lógica puramente material. Sí, la verdad es que sin un móvil económico, claro, todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Y esas que mencionas son hipótesis muy interesantes. Claro. Podríamos estar ante motivaciones mucho más complejas, más arraigadas en la psique de Rhonda Bell Martin, ¿no? El hecho de que necesitara ritualizar la muerte de sus seres queridos, como decíamos, de controlar su destino final incluso después de fallecidos, podría indicar algún tipo de problema psicológico severo, ¿no? Da miedo, ¿eh? La verdad es que sí. Es fascinante y a la vez terrible cómo ciertos patrones de comportamiento pueden reflejar dinámicas mentales tan complejas. Totalmente. Al final, la justicia, bueno, pues alcanzó a Rhonda Bell Martin. Fue declarada culpable del asesinato de su cuarto esposo, Claude Carroll Martin, que tenía 51 años en el momento de su muerte en 1951. Sí. Y la forma en la que le quitó la vida,
Fue, bueno, escalofriante, utilizando veneno para ratas. Sí, la consecuencia, bueno, pues fue la máxima pena, ¿no? Claro. La ejecución en la silla eléctrica de Alabama el 11 de octubre de 1957. Y la fuente también destaca un dato muy relevante, y es que Rhonda B. Martin fue la última mujer en ser ejecutada en Alabama hasta el año 2002. Caray. Lo que nos da una idea del impacto que tuvo este caso en la historia judicial del estado. Desde luego. Mm, Un lapso de tiempo bastante considerable entre una ejecución y otra. La fuente también detalla la lista de las víctimas que fueron reconocidas. Creo que es importante mencionarlas para recordar las vidas que se perdieron. ¿Te parece si las repasamos? Por supuesto, es fundamental recordarles. Empezando por Imogen Garrett, su hija de tan solo 3 años, que falleció en julio de 1937. Luego tenemos a George Garrett, su segundo marido, que murió en diciembre de 1939 a los 35 años. Ajá. Le sigue Anna Carolyn Garrett, otra hija de 6 años, que murió en mayo de 1940. Madre mía. La cuarta víctima es Ellen Elizabeth Garrett, de 11 años, que falleció en agosto de 1943. Sí. Después está su madre, Mary Frances Gibbon, de 58 años, que murió en febrero de 1944. Vaya. Y por último, Claude Carroll Martin, su cuarto marido, de 51 años, cuya muerte en abril de 1951 fue por la que Rhonda B. Martin fue condenada. Una lista trágicamente extensa. Y como suele suceder con este tipo de casos que tienen tanta magnitud, la historia de Rhonda B. Martin ha trascendido, ha traspasado los límites de los tribunales, ¿no? Y se ha instalado en la memoria colectiva. Sin duda. De hecho, la fuente menciona que este caso ha despertado bastante interés. Ajá. Se cita un libro publicado en 2021 por Ruth Canton titulado Rhonda B. Martin Serial Killer, que imagino que ahonda en los detalles de este caso. Claro. Y su historia también llegó a la televisión a través de la serie Las verdaderas mujeres asesinas del canal ID Investigation Discovery, que dedicó un episodio a su caso en 2012, concretamente el episodio 14 de la temporada 6. Sí, donde se recrearon los terribles sucesos que rodearon su vida y sus crímenes. Exacto. Y esto demuestra que el impacto de esta historia, bueno, pues perdura en la conciencia pública, ¿no? Casos como este nos confrontan con la oscuridad del ser humano, ¿no? Y nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra propia naturaleza. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta inmersión profunda y es momento de recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos recorrido la vida de Rhonda B. Martin, marcada por sus múltiples matrimonios, una serie de muertes realmente trágicas hasta llegar a su confesión, el juicio y su posterior ejecución. Y como decías al principio, lo realmente intrigante de esta historia va más allá de la crudeza de los crímenes en sí. Detalles como esa necesidad de ritualizar el duelo con las tarjetas y la parcela familiar, la dudosa motivación económica. Nos deja con muchas preguntas sobre la verdadera psique de Rhonda B. Martin. Exacto. ¿Qué nos revela este caso sobre la naturaleza humana? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues te dejamos, querido oyente, con esa pregunta. No. Una invitación a reflexionar sobre los misterios que todavía envuelven la historia de Rhonda B. Martin. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.